dispuestos a glorificar tu santísimo nombre. Oh Espíritu Santo, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, Señor. Bendito sea tu nombre, Cristo de la gloria. Alabado sea, Padre amado. Digno eres, Señor, de recibir toda la gloria, de recibir toda la honra, Padre amado. Bendito sea mi Dios y mi Rey. Para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios. Haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Haré un altar para ti, con sacrificios de alabanza, con júbilos y danza, y cantaré a Jehová. Que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego, que descienda, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios, que sea del fuego, que sea del fuego, que sea del fuego de Dios. Gloria al que vive y reina para siempre, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Y para empezar, hermanos, con el tema de esta noche, vamos a buscar lo que es Mateo 7 y vamos a leer 13 y 14. Gracias, hermanos. Gracias por acompañarme, ¿verdad? Con esa alabanza, hermano Rubén. Gracias, jóvenes, por tener esa dedicación, ¿verdad? Para tocar para nuestro Rey. Que Dios los bendiga grandemente y los siga usando. Cuando todos lo tengan, me dan un fuerte amén. Dije Mateo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. Mateo 7, 13 y 14. Gloria a Dios. ¿Ya todos lo tienen? Ok, lo vamos a leer todos juntos. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto, dice, el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ahí leímos, ¿verdad? En Mateo 7:13, que dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha, dice, es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella.
Y en el 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Hay un subtítulo, ¿verdad?, arriba de mi Biblia donde dice puerta estrecha y ancha. Aquí, ¿verdad?, en este camino, ¿verdad?, del cristianismo hay dos puertas. Está la buena, ¿verdad?, y está la mala. Ahí dice, ¿verdad?, puerta estrecha y ancha. Y en el versículo, ¿verdad?, decía ahí, espacioso es el camino que lleva, dice, a la perdición. Y muchos son, dice, los que entran por ella. De ahí, de esa puerta ancha, fue de donde Dios me rescató a mí. De ahí, ¿verdad?, de esa puerta ancha era donde yo estaba en mis deleites y placeres del mundo. Ahí, ¿verdad?, diciendo que conocía a un Dios verdadero, pero no era cierto. Nomás seguía un evangelio, nomás seguía, ¿verdad?, a Dios conforme lo que yo quería. Yo buscaba a Dios, ¿verdad?, conforme yo pensaba que era ese Dios. Y allí, ¿verdad?, en esa puerta ancha en la que yo me encontraba, pasé muchas cosas. Pasé dificultades grandes, ¿verdad?, en medio de todo eso, y por eso su palabra es bien específica, ¿verdad? Y dice que no todos los que digamos Señor, Señor, entraremos, dice, al reino de los cielos. La palabra del Señor es verdadera y eficaz, dice, que penetra, dice, hasta lo profundo de nuestros corazones. Y allí, hermano, en ese camino ancho encontramos mucha perdición. Ahí hay drogas, hay prostitución, ahí hay, ¿verdad?, deleites y placeres, ¿verdad?, del mundo. Nos deleitamos de una manera, ¿verdad?, donde creemos que es bueno ese camino, ¿verdad?, donde nosotros estamos. Pero verdadero ese camino no nos lleva a la vida eterna. Ese camino no nos lleva al lugar, ¿verdad?, que Dios nos ha prometido darnos. Ese camino, ¿verdad?, de perdición no nos lleva a tener paz. No nos da, ¿verdad?, una salvación verdadera, sino, ¿verdad?, estamos engañados en ese camino, porque realmente, ¿verdad?, allí mismo especifica su palabra. Espacioso, dice, es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Como cristiana estaba yo en ese camino, pensando que yo iba directo a la salvación, pensando que yo estaba esperando, ¿verdad?, ese día del regreso de mi rey, ese día, ¿verdad?, que el Señor tiene preparado, ¿verdad?, para su venida. Yo decía, yo me voy con Él. Yo voy a ir a las moradas allá del Cordero. Yo, ¿verdad?, se ha ido a preparar el Señor, ¿verdad?, esas calles de oro, decía yo, mar de cristal. Yo cerraba mis ojos y yo ya sentía que caminaba por esas calles, ¿verdad?, de oro. Pero verdaderamente escudriñando la palabra del Señor, porque, hermanos, nosotros nos instruimos estudiando este libro. Si nosotros no leemos este libro, todavía estamos en esta puerta. Hay que tener mucho cuidado como hijos de Dios de salir, ¿verdad?, de esa puerta, ¿verdad?, ancha, porque esa puerta ancha nos va a llevar a la perdición. Pero en el otro dice, ¿verdad?, porque estrecha, dice, es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, dice, y pocos son, dice, los que la hallan. Que usted no sea, ¿verdad?, uno de esos pocos. Porque le digo, yo estaba así, creyendo que yo estaba bien, creyendo que yo estaba siguiendo un evangelio, ¿verdad?, verdadero. Pero cuando yo llegué, ¿verdad?, aquí a Mateo 7, 13 y 14, estuve meditando mucho como la puerta ancha y la puerta angosta. ¿Acaso no hay solo una? Dije yo, ¿acaso no es solo una? Pero, ¿verdad?, meditando, ¿verdad?, en la palabra, por eso dice que esta palabra es la que nos encamina, es la que nos enseña, ¿verdad?, cómo ser verdaderos hijos de Dios, cómo caminar en la perfección que Él quiere, cómo hacer, ¿verdad?, la voluntad de nuestro Rey. Porque es fácil decir, tú eres mi Rey, tú eres, ¿verdad?, mi todo. Yo confío en Dios, decía yo pues dependo de un Dios grande y poderoso. Él es quien me bendice, Él es, ¿verdad?, quien me provee todo lo que yo necesito. Él, ¿verdad?, es el que está conmigo, decía yo. Y yo tenía esa certeza, hermanos, tan grande que yo no estaba perdida, que yo estaba en el camino correcto, que yo iba, ¿verdad?, por ese camino, ¿verdad?, angosto, decía yo, buscando a ese mi Dios. Pero verdaderamente no había habido un cambio genuino dentro de mí. Yo creí en ese Dios, como dice, ¿verdad?, que de lejos yo le había oído, pero mi corazón estaba lejísimo, ¿verdad?, de Él. Entonces, meditando en esta palabra, me di cuenta que aún todavía yo estaba dentro de esta puerta ancha y yo necesitaba salir. Yo necesito, dije yo, salir, porque esta puerta ancha me lleva a la perdición, me lleva, dije yo, al pecado, me hace pecar constantemente. Y yo tengo que salir de aquí, porque en el otro me está diciendo que angosto es el camino, ¿verdad?, que lleva la vida, y pocos, dice, son los que entran por ella, porque no todos luchan, no todos, ¿verdad?, se esfuerzan, no todos queremos verdaderamente ser reales, ¿verdad?, ante los ojos de Dios. A veces, ¿sabe qué? Cuando yo descubrí esta palabra, me di cuenta que todo lo que yo había recorrido era falso, porque realmente Cristo no estaba dentro de mí. O sea, yo caminaba buscando a un Dios no conocido, a un Dios que no conocía.
¿Por qué razón? Porque no había escudriñado las escrituras y yo no sabía cómo hacer que Él viniera a mi vida. Porque cuando tus oídos están más carnales que espirituales, por muchos mensajes que tú escuches, si tú no doblegas tu carne y no te humillas al Señor y no viene el Espíritu Santo sobre ti, no tenemos discernimiento de espíritu. Y yo no lo tenía. Me estaba constando, ¿verdad? Y yo decía, pues, si desde niña mi mamá me llevó, quiere decir que Dios está conmigo. Pero es que no es solo de ir. No es solo de asistir a la congregación, no es solo de asistir, ¿verdad? A cantar las alabanzas, ¿verdad? A quebrantarnos en las alabanzas, a venir a traerle, ¿verdad? Esa alabanza a nuestro Dios. No, es de venir, ¿verdad? Y humillarnos ante Él. Y hay otra cosa, ¿verdad? Que imagínense, en ese camino angosto no cabemos con el cargamento que andamos a veces, porque es demasiado estrecho y si tu carga es grande, no vas a caber porque es demasiado delgadito para que tú entres. Y si tus cargas son demasiado pesadas, no vas a poder entrar. Lo que va a hacer es que te vas a retroceder y vas a decir, ¿por qué no puedo pasar yo por este camino? Es por eso, porque Dios requiere una limpieza interior. Dios quiere que nuestra alma sea desatada. Pero ahí, ¿verdad? Cuando descubrí yo que yo no estaba bien, yo dije, no, yo no puedo seguir igual. Yo necesito salir de aquí. Yo necesito conocer a ese Dios que de lejos he oído. Yo ya no quiero que mi corazón esté lejos de Él. Y empecé, hermanos, a anhelar. Empecé a querer, ¿verdad? Que Dios hiciera cambios en mi vida. Empecé a traerle, ¿verdad? Como dice, venir a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Yo busqué descanso en Él. Porque como le digo, cuando estaba en el otro camino yo no tenía descanso, yo estaba atribulada, yo tocaba las puertas de los trabajos conforme yo pensaba, decía yo soy buena en esta área, yo puedo ir a aplicar aquí a este trabajo, yo soy buena en esta otra área, aquí ya se terminó el trabajo, pues voy para el otro lado porque pues mis manos son útiles en ese trabajo. Y como me conocían, o sea, el enemigo trae estrategias así para atraparte, para que tú digas, wow, ¿verdad? Voy a ir yo. Pero también dice, ¿verdad? Que Él bendice conforme a lo que nosotros necesitamos. Y como le digo, cuando estaba en el otro camino, yo no entendía que Él era el que me quería bendecir. Que Él era, ¿verdad? El que quería abrir las puertas. Yo andaba tocando las puertas del trabajo conforme a lo que yo quería. Pero eso no era lo que mi rey quería. Eso no era lo que quería mi padre para mí. Él quería bendecirme. Él quería abrir puertas de trabajo, ¿verdad? Donde yo no tuviera que tocar las puertas. Sino, ¿verdad? Que Él las abre y tú vas y tú dices, wow, ni siquiera me pidieron muchos requisitos, dice uno. Ni siquiera me pidieron esto. Y uno se asombra, pero realmente Él es quien nos respalda en esta tierra. Él va al frente de nosotros. Él, ¿verdad? Da gracia y favor para que nosotros, ¿verdad? En nuestros trabajos tengamos, ¿verdad? Esa facilidad, ¿verdad? Para aplicar y todo. Y como dice allí, ¿verdad? Que son pocos, dicen, los que entran en este camino. ¿Por qué? Porque a muchos se les hace difícil a veces, ¿verdad? Aún sirviendo a veces se nos hace difícil. Aún sirviendo a veces decimos, ay, ahora me siento un poco cansada, me duelen las manos, me duelen los pies, me duele la espalda. Yo creo que voy a avisar a mi líder que yo no voy a llegar. En cuanto a la palabra de Dios que dice, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Y ahí está la otra palabra donde el Señor dice que Él nos da las fuerzas, dice, como las del búfalo. Un búfalo no es débil. Ese búfalo agarra fuerzas y si usted no se quita, le avienta las paredes de la casa. Entonces, así como esas fuerzas, ¿verdad? Son las que el Señor nos da a nosotros. Así, ¿verdad? Son esas fuerzas porque en medio de la debilidad, Él nos hace fuerte. En medio, ¿verdad? De todo, Él nos ayuda para que nosotros, como cuando yo estaba en este camino, yo a veces decía, ¿verdad? Hay cosas que a mí se me dificultan tanto. Hay cosas que siento que no las voy a poder alcanzar. Yo miraba a mis hermanas orar y yo me sentía incapaz de poder orar más de una hora, más de media hora. Si lo que oraba eran 10 minutos, 5 minutos y yo ya no hallaba que más decirle a Dios. Pero verdaderamente, ¿verdad? Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas, Él viene y Él despierta ese espíritu de intercesión dentro de nosotros. Él mismo, ¿verdad? Nos trae, ¿verdad? Ese espíritu que viene de allá adentro y que nos enseña a orar. Y cuando venimos a sentir, ¿verdad? Estamos orando ya por todos los vecinos, lloramos y seguimos orando allá por nuestros familiares, ¿verdad? Lejanos. Entonces, ¿verdad? Podemos ver que realmente Dios quiere que nosotros, ¿verdad? No, entremos a este camino, ¿verdad? A este camino, ¿verdad? Que su espacio no es tan grande, al angosto, ¿verdad? Porque el ancho dice que nos lleva a la perdición. Allá en Lucas 13:24 dice, esforzados a entrar por la puerta angosta, porque os digo, dice, que muchos procurarán entrar y no podrán. Va a llegar el tiempo, ¿verdad? Que en ese camino, aunque usted quiera luchar por entrar, usted ya no va a poder entrar. Porque hoy es el tiempo que Dios nos está dando para que nosotros, ¿verdad? Arreglemos nuestro caminar, para que nosotros, ¿verdad? Veamos en qué camino estamos.
sea, yo le hablo de mí, yo no lo conozco a usted. Yo no sé realmente cómo usted busca a Dios. Yo no sé realmente si usted escudriña las escrituras, si usted se postra en intimidad con Dios, si usted, verdad, realmente en medio de sus tribulaciones va con Dios y le pregunta, porque ¿sabe qué? Yo antes, cuando le digo que estaba en el camino ancho, yo no le preguntaba a Dios, ¿será, Señor, que esto es grato a tus ojos? ¿Será, Señor, que a ti te place que yo haga esto? ¿Será, Señor, que esto? Y yo no iba con él a preguntarle. Ahora he reconocido que en este camino angosto yo tengo a alguien que irle a presentar mis, ¿cómo le digo? Ay, se me fue la palabra. Mis peticiones o lo que yo quiero hacer pensando en mi mente que está bien. Yo tengo que pensar, yo tengo un Dios dentro de mí. Si a Él no le place, yo no lo voy a hacer. Pero si a Él le place y me da la señal, yo lo voy a hacer. Pero yo en ese camino muchos errores cometí, demasiados errores en los cuales, verdad, ahora digo yo, gracias, porque tu misericordia no se fue de mí, sino que me alcanzaste y me hiciste caminar para buscar más de ti, para creer que verdaderamente soy tu hija. Y como hija tuya, yo debo de ser bendecida. Yo no tengo por qué vivir con esta vida que tengo, con estos problemas que tengo. Si tengo un Dios grande y poderoso que me dice, hija, ven para acá, tráeme tus cargas. ¿Por qué no me entregas las cargas a mí si sabes que soy un Dios poderoso, que te quiero dar una respuesta, que quiero arreglar tu vida, que quiero encaminarte para que veas qué glorioso soy yo, para que tú tengas una experiencia conmigo y tú veas qué lindo es tener el Espíritu Santo dentro de ti, que tú veas realmente, verdad, que al cerrar tus ojos tú en la tribulación, yo te traiga paz, yo te traiga gozo, yo te traiga, verdad, esa tranquilidad. Porque allá en el camino ancho, verdad, donde estaba en la perdición, allá perdida, hermanos, realmente yo a veces escudriñando las escrituras, verdad, dice su palabra que Él nos ha llamado a santificación. Nosotros debemos de ser, verdad, esos hijos apartados, verdad, de lo malo, debemos de apartarlos, verdad, de todo aquello. Pero cuando yo estaba en ese camino, quiero compartirle que nos presentaron un negocio donde podíamos ser bendecidos. Dentro de mi corazón yo empezaba apenas a buscar a Dios. Era un negocio donde realmente, o sea, si lo hubiéramos ejercido bien, ¿verdad? Hubiésemos llegado a ser personas grandes así, ¿verdad? Con muchas riquezas. Pero en el caminar, cuando Dios me sacó de ese camino, Él me enseñó que las riquezas no son buenas así como uno las busca a veces, ¿verdad? En lo carnal, queriendo uno, ¿verdad? Alcanzar cosas que quizás te van a apartar de Dios. Y yo entré, ¿verdad? Con mi esposo, empezamos a trabajar mire que avanzamos de una manera tan extraordinaria como no tiene idea. Subimos de estar a cero como a la quinta, como a la quinta casetilla, porque mi esposo era bueno, se aprendió lo del negocio así rápido, pero yo dentro de mí, ¿sabe qué decía? Dentro de mí había algo que me decía, eso no está bien, porque eso te aparta de Dios, porque son eventos donde te tienes que ir 3 días, donde a veces son lejos. Y yo no quería eso. Yo apenas estaba saliendo de ese camino donde había estado atribulada. Yo no quería vivir igual. Yo quería depender de mi Dios. Yo quería que Él me bendiciera, no buscar yo las bendiciones. Y créame, lo que fui probada como no tiene idea cuando yo dije, yo no voy a buscar las bendiciones conforme lo que yo quiero. Yo voy a ver si de verdad este Dios que dice que Él da las riquezas conforme lo que yo necesito. Yo retaba a Dios, hermanos, y le he pedido tanto perdón y tanta misericordia de las cosas que yo le decía a Dios, ¿verdad? Y y hermanos, en medio de todo eso, pude ver la mano de Dios moverse. Yo ya no tocaba las puertas. Usted no sabe cuántas veces me rogaron a mí cuando yo dije no. Como mi hermana Helen la otra vez que ella estaba diciendo, ¿verdad? Que ella le dijo al hermano Juan, no, ahora vamos a dejar, ¿verdad? Que Dios nos dé lo que necesitamos. Casi similar a eso fue lo mío, porque yo le dije a Giovanni, yo me salgo de este negocio, tú sigue. Tú sigue, le dije yo, porque yo no te voy a detener en algo donde tú estás emocionado, en algo donde tú quieres ejercer, yo no puedo. Pero ¿sabe qué? Vino a mi mente una voz que me dijo, clama por él y ora por él. Ora, porque esto te está apartando. Esto te está apartando de que tú estés en la casa de Dios. O sea, y él en ese tiempo no estábamos, como le digo, firmes con Dios. Estábamos todavía con los pies adentro del camino ancho. Y yo, ¿verdad? Anhelando más y anhelando más. Dios me hizo sentir a mí. Y yo me salí, él siguió. Él siguió en el negocio y todo, pero yo no dejaba de orar. Yo le decía, Señor, tú conoces, le decía yo, que sí necesitábamos porque pues entraba un buen chequecito y pudiera yo haber dicho, ¿verdad? Bueno, pues sí que siga él, yo busco a Dios, ¿verdad? Pero no, ese no era mi deseo. Mi deseo era que juntos nosotros conociéramos a este Dios verdadero, que juntos nosotros, ¿verdad? Peleáramos
purificarnos, por salir de ahí donde estábamos, en esa ruina de donde veníamos, ¿verdad? Porque la pobreza de nosotros fue generacional. Entonces, ¿verdad? Cuando yo llegué a conocer a Dios, yo dije, si tú eres el proveedor, quiere decir, porque ahí dice que Él es el dueño, dice, imagínense, que Él es el dueño del oro y de la plata. Entonces eso a mí me hizo entender por qué tú andas buscando en un negocio donde yo no quiero que estés. Yo lo miré así, o sea, yo le testifico de lo que yo he vivido, de cómo a mí Dios, ¿verdad?, me trajo en mi corazón. ¿Y sabe qué dije? Cuando yo me salí, hermanos, el dinero que había entrado a ese negocio se nos fue así como agua. Se terminó así como no tiene idea, ni supimos que lo hicimos, ni dónde lo invertimos, ni nada. Ahí, hermanos, yo me di cuenta que no era algo donde Dios me quería. Y sabe que aquí en este altar yo le dije, Señor, yo te doy gracias porque tus misericordias me han alcanzado y de aquí en adelante yo voy a alzar mis manos cuando algo me falte, yo voy a clamar a ti, porque aquí me enseña que tú eres mi Padre y que tú no desamparas a tus hijos. Quiere decir que tú me vas a dar todo lo que yo necesito. Y como le digo, leí también aquí en Lucas 13:24, donde dice, ¿verdad? Esforzados a entrar por la puerta, dice, angosta. Porque os digo, dice, que muchos procurarán entrar y no podrán. Yo, hermano, cuando leí esa palabra, me afligí porque yo dije, yo estoy en el camino ancho, yo no me quiero perder, yo no me quiero ir al infierno, ni mucho menos. Y mayormente, imagínense, caminando yo en ese camino, no estaba sembrando una semilla buena sobre mis hijos. O sea, yo si no hubiera salido de ahí, yo digo, wow, ¿qué sería de mis hijos? ¿Qué les hubiera enseñado si yo no hubiera escudriñado las escrituras? Si lo poco, ¿verdad?, que el Señor me ha dado, la sabiduría que tengo, me ha ayudado, digo yo, a interpretar la palabra. Yo no quiero que mis hijos caminen como yo caminé, digo yo, fuera de los caminos de Dios, creyendo que estaba dentro. Yo no quiero eso para mis hijos. Pero como le digo, ¿verdad? El Señor, ¿verdad?, hablándonos, como dice, a tiempo y fuera de tiempo, Él quiere que nosotros analicemos cómo nosotros estamos en nuestra vida espiritual, cómo nosotros, ¿verdad?, estamos caminando en este camino, si verdaderamente, ¿verdad?, estamos procurando esforzarnos, ¿verdad?, por entrar al reino de los cielos, porque, hermanos, el tiempo se está cortando, el tiempo está corto, ¿verdad?, y la venida del Señor está más cerca que lejos. Y como dice, ¿verdad?, su palabra, estos son dos caminos. Nosotros como hijos de Dios, sé que los conocemos bien. Sabemos, ¿verdad?, que está el camino de la perdición y el camino que te lleva a la vida eterna. Entonces, ¿verdad?, Dios no te va a decir, mira, hijo, yo te he escogido y vas a caminar en rectitud. ¿Sabes que ni pruebas vas a pasar? Tú no vas a pasar luchas porque yo te he escogido. O sea, yo voy contigo, yo peleo contigo. ¿Sabes qué? Encamínate, hijo, porque aunque hayan estorbos, no te vas a caer. No. Nosotros tenemos que caminar por ese camino angosto, derribando todos los obstáculos que el enemigo trae. Tú tienes que derribarlos porque tienes que darte cuenta que el poder sobrenatural de Dios está sobre nosotros. Es más, la misma palabra dice, al frente de ti yo voy. ¿Por qué te debilitas? ¿Por qué no te levantas si tú sabes que yo soy el gran yo soy, que yo soy tu fuerza? Porque peleamos conforme a la de nosotros. Entonces por eso le digo, o sea, a mí me costó avanzar de donde estaba hasta donde ahora estoy. Yo digo, wow, Señor, qué misericordia tan grande la que tú has tenido conmigo, que me has enseñado lo poderoso que tú eres, cómo tú trabajas en nosotros, cómo tú vienes sobre nosotros, ¿verdad?, trayendo ese entendimiento y enseñándonos que verdaderamente debemos de apartarnos de la contaminación. Debemos de ser, ¿verdad?, esos hijos santos, porque a santidad Dios nos ha llamado. Dios, ¿verdad?, nos ha llamado a santidad. Y nosotros, ¿verdad?, como le digo, yo no conozco su vida. Pero lo que sí sé, ¿sabe qué es? Que Dios nunca se equivoca cuando me da la palabra. Porque siempre que Él me da la palabra, yo siempre le digo, ¿sabe? Yo siempre le digo, Señor, yo no quiero llevar cualquier mensaje. Tú conoces a tus hijos, a tus hijas y conoces lo que necesitamos y conoces lo que yo también necesito. Porque aunque estamos desarrollando, hermanos, el tema, no creo que Dios no nos habla. Hay momentos en los que tiene uno que parar el mensaje y decir, Señor, que no sea mi carne, que seas tú hablando, que seas tú ministrando, que seas tú, ¿verdad? Porque traer, hermanos, cualquier mensaje, rapidito se lo hago yo. Pero cuando uno conoce a este Dios, uno sabe que no puede traer cualquier cosa. Porque no soy yo la que lo voy a ministrar. Va a ser el Espíritu Santo que va a hablar a su vida. Va a ser el Espíritu Santo el que le va a redarguir, el que la va a hacer sentir, oh, wow, estoy mal en este camino. Porque cada uno de nosotros sabemos. Por eso le digo, yo no traigo nada contra ninguno de ustedes. Yo vengo hablando, ¿verdad?, de mi vida, de cómo Dios me sacó de la mugre, de cómo Dios, ¿verdad?, me sacó de aquel lodo, ¿verdad?, cenagoso, de aquella pudrición en la que yo me encontraba. Porque, hermanos, a veces no conocemos, ¿verdad?, realmente
de dónde Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Solo usted y Dios saben de dónde Dios lo sacó. Solo usted y Dios saben cómo le costó a usted conocer verdaderamente a este Dios. Y en ese camino, hermanos, en el camino ancho, nosotros allí encontramos libre albedrío para el pecado que usted quiera agarrar, para ese pecado que usted quiera que se pegue, ¿verdad?, a su vida. En ese camino, ¿verdad?, ancho, ahí hay drogas, ahí hay alcohol. Muchos de ustedes el Señor los rescató del alcohol. Muchos, ¿verdad?, han salido de allí, ¿verdad?, de ese lugar, ¿verdad?, de tormento, podamos decir. Porque a veces, hermanos, en lo profundo de nuestro corazón nosotros anhelamos cambios, nosotros queremos hacer cambios. Pero dice su palabra también que si nosotros no doblegamos la carne al Espíritu Santo, no podremos salir de ahí. Pero verdaderamente, ¿verdad?, muchos, ¿verdad?, entran en las drogas. Aún, ¿verdad?, les cuesta mucho salir de ese lugar. Porque son, ¿verdad?, caminos de tormento, ¿verdad? Son como cárceles. Ahí estaba yo encarcelada en ese mundo lleno. Ay, nadie me quiere. Mi autoestima, hermanos, estaba tan baja, pero tan baja que solo Dios me la pudo regresar. Estaba tan baja que yo creía que no tenía un valor como el que Dios me ha hecho sentir. O sea, yo creía que yo, ¿verdad?, era aquello que me habían dicho, aquello, ¿verdad?, aquellas palabras, ¿verdad?, dolorosas que me lanzaron. Yo creía que esa iba a ser una vida que yo tenía que llevar. O sea, oh, pues sí, sí, la fulana dice que yo soy eso, sí, está bien. Sí, ella dice que yo voy a hacer eso. No, pero cuando yo conocí a este Dios que me sacó de ahí, que me sacó de ese camino, ¿verdad?, de tormento, de esas cárceles tan horribles en las que me encontraba, y me trajo a su camino, ¿verdad?, para enseñarme la vida eterna, para encaminarme, ¿verdad?, y yo verdaderamente abrir ese corazón para que Él entrara dentro de mi corazón. No fue fácil, hermanos, porque muchas veces me regresé y dije, no, esto no es para mí. Tú ni existes, le decía yo, si ni me contestas. Tú, le decía yo, ni tu Espíritu Santo ni cae sobre mí. Mira las demás hermanas cómo se gozan. Y tu Espíritu Santo ni siquiera me toca. Ni siquiera siento nada yo aquí, le decía yo. Ya ni voy a ir quizás. Pero siempre venía, llegaba, renegando como el pueblo de Israel, pero llegaba. Llegaba y por más que luchaba, hermanos, con mi carne, Satanás no me dejaba deleitarme en el Señor. No me dejaba y de repente, ay, decía yo, no tengo para estar. De repente estaba aquí y mi mente pensando en que no tenía dinero para la marqueta, en que cuando saliera a la gaja a saber si me iba a alcanzar para llegar a la casa, bien atormentada, bien atormentada. ¿Cómo iba yo a recibir, imagínense, el Espíritu de Dios si la vasija estaba sucia? Y allá, hermanos, en Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. A mí me costó reconocer eso. Yo lo leía, yo decía, no, yo cómo voy a tener eso. Eso es demasiado grande para mí, decía yo. Yo cómo voy a ser, decía yo, una nación santa. Yo cómo voy a ser, decía yo, real sacerdocio. Yo cómo voy a ser la niña de los ojos del Señor si yo he pecado tantas veces contra Él. Yo no soy digna ni siquiera de que sus ojos me vean. Era lo que yo decía, yo no soy digna de que Él me vea. Yo he pecado tanto, decía yo, que creo que ni la misericordia de Él me alcanzaría. Pero hermanos, ahí dice, mas vosotros sois linaje escogido. Cada uno de ustedes ha sido escogido por Él. Mire, démonos cuenta que en esa puerta ancha es una gran multitud que camina. Es una gran multitud la que va caminando, ¿verdad? Unos caminan como zombies a causa de sus problemas, otros caminan, ¿verdad?, en conflictados con el hermano, con el vecino. Ahí, ¿verdad?, hay cadenas de opresión, ahí hay cadenas de maldad, cadenas de brujería, hay tanta maldad, ¿verdad?, que allí nadie se da cuenta que le hizo daño al otro y siguen caminando como si fuera una vida normal, pero en este camino no. En este camino Dios nos da paz, Dios nos da gozo, Dios nos da, ¿verdad?, esa vida eterna y nos enseña a amarnos aún a nosotros mismos. Porque le digo, mi autoestima estaba tan baja que yo no sentía ni amor por mí misma. Yo decía, si un carro me atropella y ahora me muero, a mí no me importa, decía yo. Pues ahí tienen mis hijos a su papá. Yo no necesito, decía yo, vivir tanto. Yo no quiero, decía yo, esto, yo no quiero lo otro. Pero es allí donde me di cuenta que Cristo no estaba conmigo, que Dios no estaba conmigo, que yo aún todavía estaba en aquel camino de la perdición, que aún todavía yo estaba ahí en ese camino y diciendo que tenía un Dios grande y poderoso. Porque cuando decían, ¿cuántos creen que Dios es poderoso? Yo creo que yo era la primera que gritaba y decía yo, amén, amén, aleluya, gloria a Dios. Pero verdaderamente no era cierto, era verdad, las palabras salían, pero realmente no eran reales. Pero ahí, ¿verdad?, nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios.
Y hay una palabra rema, la última, mire cómo dice, para que anunciéis, dice, las virtudes de aquel que os llamó, dice, de las tinieblas a su luz admirable. Esa luz admirable yo no la tenía, pero ahora estoy más que segura, 100% segura que esa luz está conmigo. Lucho, hermanos, lucho con mi carne. No soy perfecta, pero cada día anhelo, ¿verdad?, perfeccionar aquello, ¿verdad?, que no es grato a los ojos de Dios. Cada día me esfuerzo más. Cada día me acuerdo que solo los valientes van a arrebatar el reino de los cielos. Y yo digo, si estoy en este camino angosto, soy valiente, porque Él se apiadó de mí. Porque Él verdaderamente en su misericordia me dijo, hija, te han pisoteado tanto y todavía no te das cuenta que yo no estoy contigo. ¿Por qué no sales de ese mundo? ¿Por qué no te sales de ahí de donde estás? Si tú sabes que tú sola no puedes cambiar. ¿Por qué si oyes de mí no abres tu corazón para conocerme? ¿Por qué tú verdaderamente no abres tu corazón? ¿Por qué caminas equivocándote? ¿Por qué tocas las puertas si tú sabes que yo soy el proveedor, que yo soy el que bendigo, que yo soy el que abro, que yo te he llamado para bendecirte? Te traje de tierras lejanas no para que vivas igual, sino para que seas la diferencia. Hermanos, cuando yo empecé a sentir que Dios me hablaba así y me decía, levántate porque la luz yo la voy a derramar sobre ti. ¿Sabe qué me decía Satanás? No eres digna de que esa luz venga sobre ti. Tú no eres digna. Tú pecaste en esto, tú hiciste esto, tú le fallaste a Dios, tú eres una desobediente, tú aquí, tú allá y esto y lo otro. Y hermanos, me atormentaban esas voces tan feo, pero tan feo, que créame lo que el espíritu de muerte me visitaba y yo lo abrazaba, lo acobijaba conmigo y yo decía, sí es cierto, si es que yo me debería de morir, si es que yo no sé qué hago en este mundo, es que yo no sé esto y hermanos, y puedo renegar y renegar en ese camino donde me encontraba. Pero cuando yo llegué a este camino y dejé que la luz de Él llegara a mí, yo dije, yo no necesito ya estar aquí. Satanás, ¿sabes qué? Le dije yo, aunque yo no sé orar, le dije yo, pero lo poco que he aprendido, te reprendo en el nombre de Jesús. Y cuando venía otra vez esa voz a atormentarme y me decía, ¿por qué no te mueres? ¿Sabe que a veces iba en el freeway yo a veces a 60, 65 y de repente yo hasta sentía como que el pie se lo metía hasta el fondo al carro, como a las 4 de la mañana, hermano? Cuando venía a ver yo ya iba a 90. Imagínense, yo decía, yo ahora digo, wow, como el Señor me dio su protección, cómo el Espíritu Santo me protegió tanto de no morirme en un accidente, de no quedar inválida. ¿Usted cree que yo no voy a tener palabras de agradecimiento para mi Dios? Si verdaderamente Él estuvo conmigo en mis momentos de tormento, en mis momentos donde Satanás venía y me perseguía, donde Él traía, porque dice su palabra, que Él es el padre de la mentira y que Él ha venido, dice, a matar, oiga bien, a matar, a hurtar y a destruir. Y me di cuenta que eso era lo que Él quería hacer. Y le dije, es que tú no me formaste. Su palabra dice que en el vientre de mi madre Él me formó y que desde ahí Él me ha venido cuidando. Pero yo he buscado este camino. Yo decidí caminar en Él. Porque Dios, hermanos, no nos obliga a entrar a este camino angosto. Nosotros somos los que tenemos que buscarlo. Nosotros tenemos que anhelar estar en este camino haciendo su voluntad y dejándolo a Él, ¿verdad? Que Él siga limpiando y purificando, ¿verdad? Nuestras vidas, que Él siga trabajando, ¿verdad? Conforme Él quiere. Como le digo, yo quería ser transformada como yo decía, oh, yo ya no tengo esto, yo me siento livianita, decía yo, y hasta lo testificaba con una amiga allá en el trabajo que también era, que las dos decíamos que éramos cristianas, que nos vamos con Él, como dice el pastor, ¿verdad? Me voy con Él, yo no me quedo, me voy con Él. Y era lo que yo ya decíamos, le decíamos nosotros no somos como ellos, nosotros somos diferentes, le decía yo, y demostrémosles, le decía yo, que Cristo vive dentro de nuestro corazón. Es más, hablemosles de la palabra. Y ellas nos decían hipócritas y nos decían muchas cosas. Y nosotros nos reíamos de ellas y les decíamos, son más hipócritas ustedes. Imagínense, las que decíamos estar redimidas, ustedes son más hipócritas que nosotros. O sea, entrábamos en contienda con ellas y yo no estaba bien. Imagínense, yo en mi humildad me tuve que quedar callada, pero me ponía igual que ellas, me hacían algo y decía la otra, si quieren las esperamos allá afuera y desgreñémoslas, me decía. Imagínense la otra cristiana, desgreñémoslas, me decía. Y yo le decía, no. ¿Cómo crees? Nosotros no podemos hacer eso. Le decía, solo digámosle sus cosas nomás, pero no lleguemos hasta allí. Eso es, le decía yo, rebajarnos demasiado. Y Dios nos está viendo, le decía yo. Imagínense lo que decíamos nosotros. Pero hoy, ¿verdad que me doy cuenta que Dios no es ese Dios que yo tenía? Yo todavía estaba mal, pero ahora, ¿verdad que conozco a este Dios verdadero? Ahora digo yo, ay, Padre Santo, ¿sabes cuántas veces he ayunado, he orado y le he pedido al Señor? Porque, hermano, a mí, por medio de los ayunos, Dios me liberó.
Dios rompió esas cadenas de opresión en mi vida y hizo que el espíritu de la muerte se fuera de mi vida. Y como dice allí, ¿verdad? Que su luz tiene que estar sobre nosotros. La luz de Él, ¿verdad? Viene reflejándose, ¿verdad? En nosotros. Y no necesitamos a veces, hermano, decirles a las personas, ¿sabe qué? Soy cristiano. Porque ya después me decían, ¿qué tienes? Porque me provocaban, me decían cosas y yo me mordía la lengua. Porque, hermanos, yo era desde pequeña, nunca me dejé. A mí me decía alguien una palabra y hasta que se cansaban ellas o me cansaba yo. Entonces, no fui tan fácil de cerrar mi boca. O sea, a causa, ¿verdad?, de que mis papás se dejaron y miraba tanta injusticia, yo decía, yo no me voy a dejar. Yo tengo que contestar. Yo contestaba por mi hermana, yo contestaba aún cuando regañaban a mi mamá por algo, yo contestaba por mi mamá. Yo me ponía el tú por tú con la gente y todo, ¿verdad? Y nadie me ganaba. A mi mamá le decían, bien malcriada es tu hija. Le decía a mi mamá, pues si quieren que uno se deje, y mire todo lo que le dicen a uno. Y yo era así, hermano, pero en este camino, cuando Dios empezó a hacerme que cerrara la boca, fue difícil para mí. Porque yo ya sentía que Satanás me hacía que las agarrara de las greñas y las estrujara todas en el piso y decía, no puedo, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Y me decía mi otra amiga, ¿por qué ahora no le dices nada? Me decía, ¿por qué? ¿Por qué no le dices nada? Porque Cristo está en mí, le decía yo, y no puedo. La luz de Dios está sobre mí, no puedo manchar el nombre de Cristo, le decía yo. No puedo, no puedo. Pero le digo que, como dice su palabra, soy más que vencedora porque pude vencer esas áreas. Y llegó el tiempo, hermanos, que a una de ellas yo me la gané para Cristo. Ella estuvo viniendo aquí a la iglesia. Y ella me decía, a mí me gusta, me decía, ir a tu iglesia, me llena de paz, me llena de gozo, me decía. Y me decía tantas cosas. Y Dios, hermano, se glorificó en ella. Ella vino como por un año aquí con nosotros, pero en menos de 3 meses ella ya había sentido el Espíritu Santo. Imagínense cómo Dios no trabaja igual en nosotros. Porque a mí me costó como 2 años sentir ese calor y ese fuego dentro de mí. Y ella en 3 meses ya lo estaba sintiendo. Y digo yo, es que no es del que corre, sino del que Dios se complace. Y si Dios se complació, ¿verdad? Según, ¿verdad? Lo que mi amiga tenía, decía yo, si Dios se ha complacido, decía yo, de que ella lo sienta, porque ella me contaba tantas experiencias bonitas que tenía cuando llegaba aquí, ¿verdad? A la iglesia con Dios. Y yo le decía a ella, me gusta, le decía yo, porque era una mujer muy sufrida ella. Era una mujer, ¿verdad? Que realmente necesitaba mucho a Dios. Y Dios me dio gracia y favor con ella y pues me la gané para Cristo. Hoy está alejada de Cristo, pero créame lo que tengo como 4 veces que bien seguidito me la he encontrado. Y no he parado de decirle, Cristo te está esperando, Dios te está esperando y me ha dicho que va a regresar. Y yo lo creo, hermano, yo lo creo, pero estoy orando por ella, ¿verdad? Para que el Señor nuevamente la traiga. Pero allí en Apocalipsis, hermano, 3:16 dice, pero cuanto eres tibio y no frío, ni caliente te vomitaré de mi boca. Imagínense cuántas veces me vomitó el Señor, porque yo me encontraba así, no sabía si estaba tibia, caliente, no sabía ni cómo buscar a Dios, no sabía cómo hacer las cosas para Él, pero dice que Dios, ¿verdad?, rechaza a aquellos que son indiferentes en su fe. Yo no tenía ni fe, hermanos. Le digo que yo tocaba las puertas conforme yo pensaba, oh, en esta agencia me van a contratar. Y si era cierto, yo llegaba, ponía mi nombre. Yo, hermanos, acababa de salir de la agencia, subiéndome al carro estaba cuando me decían, regrésate, regrésate porque ya tengo trabajo para ti. Ya tengo el trabajo para ti. Y es tal horario y no me interesaba ni el horario ni nada. Pero después, ¿sabe qué yo hice? Cuando ya me di cuenta que él era el que abría las puertas, yo ya no me iba a cualquier trabajo. Yo cuando me decían, oh, te tengo trabajo para viernes, sábado y domingo, de las 3 hasta las 4 de la mañana, a veces hacía 12 horas, a veces 8 horas, yo les decía, no, discúlpame, pero no puedo ir. No puedo ir, les decía yo, porque yo tengo iglesia. Yo tengo iglesia y yo no puedo dejar a Dios a un lado porque Él ha hecho mucho por mí. Y no me daba vergüenza decirles a las de la agencia. Y ya me decían ellas, va a renunciar a este trabajo, te van a pagar a 20, porque Satanás así hace también. Te ofrece un buen salario, te ofrece, ¿verdad?, un buen precio por la hora. Y así me probó a mí. A ver, vamos a ver, que te den $20. Imagínense, $20 me decían que me iban a dar. Y yo estaba tan necesitada, hermanos, que esos $20, decía yo, 12 horas, es tanto. Al mes me sale tanto, porque uno trabaja en su mente a ver si le conviene. Y la desvelada, decía yo, y los niños a la escuela y todo eso. Y caminaba, hermano, yo así pensando. Pero cuando yo me di cuenta que él era mi proveedor, yo nunca más cometí ese error. Yo nunca más dije, ok, ahí voy. Yo, hermano, dejé overtime, dejé todo en esos lugares donde me pagaban bien. Yo ya no regresé.
Yo ya no regresé y hasta el día de ahora Dios ha multiplicado el negocio que yo no necesito ir a una fábrica. Y no porque me quiera sentir como altiva ante ustedes, sino para que ustedes vean que este Dios grande y poderoso no solo te saca de allá de aquella oscuridad, Él también te provee conforme a lo que tú necesitas para hacerlo, porque Él sabe la cantidad de dinero que ocupamos cada uno de nosotros cada mes, pero sabe cuándo Dios nos contesta a lo que nosotros necesitamos, cuando nosotros honramos a Dios. Y se lo digo porque a mí me costó honrarlo. A mí me costó decir, no, ahí no voy. Yo iba y le decía, sí está bien. Y si me tocaba servir, ¿sabe qué hacía? Pastora, no voy a poder llegar porque fíjese de que voy a trabajar. Ella nunca me dijo a mí, no, hermano, usted tiene que venir, deje el trabajo y venga. Ella nunca me dijo nada a mí. A mí el Espíritu Santo me redarguyó y me dijo, tú no puedes dejar tu privilegio por ir a trabajar si yo soy el que te doy lo que tú necesitas. Entonces yo entendí, hermanos, yo entendí que Él, verdad, nos iba a dar conforme a lo que necesitamos. Y yo he trabajado con mi esposo, hermano, muchos años. Al lado de él he trabajado con el negocio. Y antes, hermanos, teníamos muchos carros. Ahora, ¿sabe qué? Dios ha abierto fábricas grandes donde vamos a lavar 23, 12 o 17, trocas. O sea, eso solo lo puede hacer Dios. Eso no lo podemos hacer nosotros. Pero como le digo, conforme a nosotros, ¿verdad? Le damos ese valor a Dios. Conforme nosotros nos apartamos de aquello que nos aparta de Él, Él bendice. Él bendice, ¿verdad? Conforme Él quiere, ¿verdad? Bendecirlos. Y yo verdaderamente, hermanos, como yo digo, ¿verdad? Le digo a mi esposo, realmente no tengo de qué quejarme, porque hasta el día de ahora, aún en medio del COVID, yo no dejé de trabajar. Aún en medio del COVID nos llamaban para ir a trabajar. Solo póngase máscaras, póngase guantes. Muchos, ¿verdad? Sí, que no querían que fuéramos a trabajar. Pero yo, hermano, le decía a mi esposo, ten paz, porque lo que tenemos, Dios lo va a multiplicar. Y tú y yo no necesitamos estarle hablando a los clientes. Deja a los clientes. Hermano, se salió enfermando y casi como a los 3 meses nosotros entramos a trabajar por completo. Imagínense 3 meses para pagar renta, para pagar todos los demás biles, de todo lo que necesitaba. Estaba pagando yo la troca. Y imagínense, y con esas deudas encima, yo no me sentía atribulada. Yo, hermano, cada día doblaba las rodillas y le decía, Señor, lo que tengo en mis manos, multiplícalo. Multiplica, Señor, todo lo que yo necesito y dale paz a mi esposo. Y dale paz. Porque un día se levantó así atribulado y dijo, no, yo me voy ya a trabajar, yo ya me siento bien. Ya respiro bien, me dijo. Hermano, se fue, como a los 15 minutos estaba en la casa. Le dije yo, ¿te das cuenta? La desesperación carnal no te lleva a nada. Le dije yo, más que imagínate, saliste, vienes bien agitado, ya vienes bien cansado. No, Giovanni, hay que tener, le dije yo, sabiduría y dejarle, dije yo, que Dios abra las puertas. Y como le digo, yo he aprendido a confiar en Dios, conozco muy bien a mi Dios, sé quién es mi Dios y sé a quién recurrir en lo que sea que yo necesite y sé también, ¿verdad?, en medio de la tribulación, con quién ir para que me dé más paz y me dé gozo. Porque yo, hermano, no quiero regresar a ese camino ancho donde hay perdición. Yo no quiero que todo lo que se fue vuelva a regresar, porque eso no se va, te ronda. Anda dándote vueltas alrededor de ti, esperando que tú abras las puertas para decir, aquí te voy. No que tenías confianza en tu Dios, no que tenías fe en que Él te lo iba a dar. Y nos prueba, somos probados por medio, ¿verdad?, de las tentaciones que Él trae. Por eso, como dice su palabra, que Él ha venido a matar, a hurtar y a destruir. Hermano, yo meditaba tanto en eso que dice la palabra, que Él es alguien mentiroso, alguien que viene, te destruye, y a Él no le importa si te deja destruida allí y pasas como un mes tirada. Él ya te destruyó, te deja allí y va a buscar a otra presa para seguir destruyendo. Eso es lo que Él hace. Él destruye los hogares. Era lo que quería hacer con el mío. Él, ¿verdad?, viene y destruye a nuestros hijos. Él viene, ¿verdad?, y viene provocando. A ver, madres en clamor, están en madres en clamor. A ver, déjame, te toco un poquito a tu hijo. A ver si de verdad vas a seguir clamando. A ver si de verdad vas a ir a doblar rodillas y vas a seguir diciendo que Dios cuida de los tuyos, que Dios, ¿verdad?, tiene protección sobre los tuyos. Somos probados, ¿verdad?, por Él. Y como yo digo, ¿verdad? Dios, la palabra del Señor, hermanos, es real. Dice su palabra que Él nos pasa por el fuego y que Él nos pasa por las aguas, dice, pero te vas a hundir y allá te vas a quedar y ya no vas a salir. Allá te vas a quedar, ¿verdad?, en el fondo de la mar, porque ya no hay fuerzas para nadar y salir. Allá en el fuego, ¿verdad?, te vas a quedar y allí te vas a calcinar. Cenizas van a sacar de ti. La palabra de Dios no dice eso. Dice que nos va a pasar por el fuego, pero que Él, ¿verdad?, va a estar con nosotros. Y pasas por las aguas, dice, no te ahogarás. Y si por el fuego, no te quemarás. Y para eso, ¿verdad?, Él ha dejado la historia, ¿verdad?, de estos 3 jóvenes. Ellos se pararon firmemente de quién era su Dios y ellos dijeron, yo no me voy a doblegar. Se quedaron parados solo ellos, imagínense.
Aunque sus pies temblaban, su fe estaba puesta en Dios. Su fe de ellos en ningún momento salió de ellos. Ellos dijeron, si nos meten al horno de fuego y vamos a salir de allí quemados, que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ellos no tenían ese temor, porque imagínense, si hubieran tenido temor, luego se hubieran doblegado. Pero ellos permanecieron firmes, como decía una de las alabanzas que el hermano Rubén tocó, que Él es nuestra roca, que Él es nuestro rey, nuestro escudo. Imagínense, hay un escudo sobre nosotros que no lo podemos ver, pero en lo espiritual ahí está. Cuando el dardo del enemigo viene sobre nosotros, ese escudo, ¿verdad?, defiende de todo, ¿verdad?, lo que el enemigo lanza. Y a ellos, hermanos, subieron el horno. ¿A cuánto dice la palabra? Ajá, imagínese. ¿Se puede imaginar cómo estaba eso? Allá, de donde yo soy, había una señora que hacía marquesotes, quesadillas, vendía unas alporitas de arroz muy buenas y tenía sus trastecitos, ¿verdad?, en los que la ponía. Y ella tenía un horno así como de esos hornos de tierra, así. Y metía ella, ¿verdad?, la leña, que ese horno se pusiera caliente, caliente. Y a mí me gustaba ir cuando las metía, cuando metían las quesadillas y el marquesote. Yo le decía a mi mamá, yo voy a ir a esperar que saque la señora el pan. Y yo me iba ahí, como ella tenía unas hijas de mi edad, yo me iba a jugar. Pero cuando ya veía que ella estaba metiendo el pan, ella sacaba todo el fuego de adentro, todo el carbón, y dejaba aquello bien caliente así. Y metía, hermano, aquello allá. Y en menos de media hora ya estaba aquello bien tostadito así de encima. Y lo tapaba y decía, espérate, mija, me decía, en media hora. Vamos a destaparlo en media hora y vas a ver que ya va a estar para que te vayas. Y entonces yo me transporto, ¿verdad?, a esta historia de estos hombres. Y yo digo, wow, si es que el poder de Dios verdaderamente es sobrenatural sobre nosotros. Pero nosotros no queremos creer que Él es grande y poderoso. Dice que para Él no hay nada imposible. Y yo, como peleaba en mi carne, todo era imposible para mí. Hoy decía yo, no pude ni orar, me quedé dormida, qué barbaridad. No, decía yo, no voy a poder levantarme en la mañana, orar. Es un gran sacrificio, los pies se me helan, el piso está bien frío. Y estaba llena de muchas excusas, hermano. Pero cuando la necesidad llegó, que pasé por el fuego y llegué hasta las aguas a quererme ahogar, allí fue donde dije, tengo que sacrificarme. Tengo que orar, tengo que ayunar, tengo que entregarme más a Dios, decía yo, que a lo que mi carne siente. Y así, hermanos, empecé yo a provocar, como decía la alabanza, ¿verdad?, que desciende ese fuego. Yo, hermano, llegaba aquí anhelando un toque de Dios. Yo no me quería ir igual. Al principio, antes hasta me quedaba allá atrás, como por donde está el hermano Carlos, y el servicio terminaba, hermanos, y salía corriendo. Yo no quería ni que nadie me hablara. Y como a mi esposo le gustaba platicar mucho, yo me iba, hermanos, allá al carro. A veces, ¿sabe qué? Me venía en el carro y le empezaba a pitar, hey, súbete, vámonos ya. Yo no me quiero quedar, le decía yo. Y cuando se tardaba platicando con la gente y se subía al carro, yo lo regañaba. Decía, qué barbaridad, le decía, yo tengo que ir a cocinar, esto y lo otro, en cuanto la palabra dice que hay que convivir los unos a los otros. O sea, ¿cómo nos vamos a conocer si me iba a la carrera? Ahora no, hermano, no me quedo siempre, pero estoy tratando de convivir, estoy tratando, ¿verdad?, de que Dios me ayude a amarlos, a quererlos, ¿verdad?, conforme Él me ama a mí, porque Él verdaderamente, ¿verdad?, eso es lo que quiere, que nosotros, ¿verdad?, nos amemos, porque como dice su palabra, ¿verdad?, que el Padre, dice, dio a su único hijo, imagínense, para que Él, ¿verdad?, muriera por nosotros. En aquella cruz del Calvario dice que lo dio por amor a ti, por amor a mí. Entonces, imagínense, fue un precio muy grande que Dios pagó. Entonces, yo no puedo retroceder de donde Dios ya me sacó, conociendo, porque dice que la verdad te va a tener en la mentira, dice, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo dice? La verdad dice que nos va a hacer libres. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? ¿Por qué caminas como tú quieres? Si en este libro dice cómo Dios quiere que camines. Y ya no busques tus bendiciones como tú quieres. Te lo digo por experiencia. Porque cuando yo leí que Él era mi proveedor, yo ya no cometí esos errores. Yo ya no los cometí. Y hasta el día de ahora me ha dado en abundancia. Me ha dado conforme a lo que necesito y aún, como dice, hasta para que te deje un gustito extra. Entonces, hermanos, yo les comparto eso de que nuestro Dios no es cualquier Dios. Él es el dueño, dice, del oro y de la plata. O sea, tus patrones no son los dueños. El dueño de lo que nosotros recibimos es el de allá arriba, porque Él es el quien abre las puertas. Él, ¿verdad?, es el que dice que se cierran unas, no para abrirte una peor y que tú digas, ya ganaba 30 y este aquí me quiere dar $10. Son 20 menos. Y allá ganaba 30. ¿Qué está pasando, Señor? Y ahora le decía yo, ¿por qué? Y ahora, ¿por qué estoy ganando menos que lo que me dan allá? Y aquí trabajo más. Y allá hacía menos cosas. Y aquí esto y aquí lo otro.
Y así yo le digo que yo caminé así, pero cuando me di cuenta, ¿verdad?, que Él era mi proveedor, yo dije, nunca más voy a cometer ese error. Y sabe, en medio de eso que yo declaraba, no tengo para esto, no tengo lo otro, Señor, tú me lo vas a dar, venía la prueba y venía Satanás. Y ahí estaban las llamadas. Blanquita, fíjate que necesitamos sacar un trabajo en menos de una semana. Pero necesitamos que vengas tú, mira, van a venir. Hasta me decían quiénes iban a ir, porque yo al principio les decía, si viene fulana, yo misma hacía la línea, si viene fulana, fulana y fulana, ¿a quiénes más quieres? ¿Quiénes no te parece que están? Pero nunca fui tan así, tan drástica de decir, oh no, esa no me la trae. Yo le hablaba a la persona y le decía, hey, te incluí en la lista, pero quiero que trabajes al lado de nosotros. Si no, te van a quitar. Yo no voy a hablar porque ellas van a ver. Y así, hermanos, pero me fui dando cuenta que realmente, ¿verdad? Dios cerró en aquel tiempo muchas puertas porque Él tenía algo más grande para mí. Porque aquello me apartaba de Dios, pero aquí en este otro lado yo iba a poder venir a sus servicios, yo iba a poder venir a gozarme en su presencia, yo iba a poder servir con libertad. Pero por eso, ¿verdad? En esta noche yo les comparto que nuestro Dios no es cualquiera. Nuestro Dios es un Dios, ¿verdad?, grande y poderoso que está dispuesto a bendecirlo. Si usted, ¿verdad?, está peleando en sus propias fuerzas, es el tiempo que usted deje que ese Dios lo bendiga. Y para concluir, hermanos, con este mensaje, les voy a leer lo que es Apocalipsis 22, 17 y dice, mientras el hermano Rubén va subiendo con las alabanzas, se lo voy a leer y dice, y el espíritu dice y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Dios no te está pidiendo que tú pagues, ¿verdad?, por esta salvación que Él nos ha dado. Él dice, ¿verdad?, ven. Y el Espíritu dice a la esposa, ven. Y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida, dice gratuitamente. Él no te está pidiendo un precio porque tú vengas, ¿verdad?, y goces de esa llenura que Él da, de esa llenura de su Santo Espíritu, ¿verdad?, de ese Espíritu Santo que entra sobre nosotros, ¿verdad?, y nos llena de esa paz, de ese gozo. No le hace lo que nosotros estemos pasando, pero si nuestra confianza, ¿verdad?, está puesta en Él, Él nos va a dar la victoria. Él nos va a ayudar, ¿verdad?, a vencer. Yo, hermanos, como le digo, pasé por tanto, pero ahora digo, yo misma tuve la culpa, porque yo nunca le permití a Él que Él entrara a mi vida por completo. O sea, yo estaba allá en aquel camino ancho creyendo que allí estaba Dios conmigo, pero realmente estaba equivocada. Pero como dice, ¿verdad?, que Él nos saca, ¿verdad?, de lo más vil y lo menospreciado. Allá estaba yo, ¿verdad?, allá en el rincón más oscuro, escondiéndome, ¿verdad?, de aquellos que me lanzaban palabras de maldición, de aquellos, ¿verdad?, que me decían, tú no vas a hacer nada. Ustedes lo que son unas huérfanas, ustedes lo que son esto, ustedes nunca van a llegar a tener nada. El día que yo me gradué, hermanos, si vieron que yo tenía mi título ahí, ay, mi familia, wow, ya te graduaste, oh, mira qué bien, ya va a haber una enfermera en el hospital, oh, no, y sí te voy a ir a buscar, oh, para todos era su hija, para mis tíos, oh, wow, mira que no sé qué. ¿Y quién iba a decir, verdad? Me decían que iba a llegar hasta la cima, ¿quién iba a decir que esto y lo otro? Porque, hermanos, aún nuestra familia nos pisotean como quieren, pero yo verdaderamente, hermanos, me costó sacar ese dolor de mi corazón porque yo decía, los propios hermanos de mi mamá, la propia familia de mi mamá, diciéndonos estas cosas en cuando nosotros necesitábamos un abrazo a causa de lo que había pasado con mis padres. Necesitábamos, como le digo, que nos acogieran en sus brazos y nos dijeran todo va a estar bien. Pero no fue así, no fue así. Fue pura persecución, como le digo, pura contienda, puras palabras ofensivas y palabras, hermanos, de maldición. Que bendigo al Señor porque ahora Él me ha limpiado de esa maldición. Porque ahora Él, ¿verdad?, ha quitado eso de mí.